A ver, en primer lugar, hay que indicar que desde finales del siglo anterior, siglo XX, ¿sí? Ecuador estaba viviendo quizás una de las peores crisis a nivel mundial en todos sus últimos 50, 100 años. A tal punto que llegamos hasta tocar fondo y hasta perdimos nuestra moneda, el sucre. Entonces, el asunto es el siguiente. A partir del año 2000 para acá, vinieron una serie de crisis. Los famosos presidentes que subían eran presidentes que a la final no respondían a nada. La gente iba cansándose y llegamos a perder la confianza en todos los presidentes. Por tanto, había una crisis de gobernabilidad en medio de una crisis económica, crisis política, crisis social, etc. Llegamos al 2005 y a partir de ahí es lo que se quiere analizar. En el 2005 había caído el presidente Lucio Gutiérrez y el vicepresidente Alfredo Palacio había asumido la presidencia. Todo el mundo exigía que haya cambios, realmente que se produzcan los cambios necesarios. Nada. Sin embargo, el ministro de Finanzas, que fue una persona desconocida para ese momento, el economista Rafael Correa, él fue designado ministro de Finanzas. Fue designado porque había un equipo de gente, economistas de todo el país, que estaba estudiando, analizando el tema sobre la deuda externa. Y entonces, en torno a este tema de la deuda externa, nacido justo a finales del siglo, comienzos del nuevo siglo, en torno al proyecto llamado Jubileo 2000, impulsado desde el Vaticano, entonces se metieron a estudiar para ver la posibilidad de la condonación, o sea, el perdón de la deuda externa por parte de los países más ricos del mundo. En ese equipo de economistas estaba incluido Rafael Correa Delgado, un profesor de la Universidad San Francisco y que también daba clases en esta universidad de posgrados internacional llamada la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces, cuando asume el Ministerio de Finanzas, Correa empieza planteando la importancia de que los fondos llamados del FREIREP, es decir, un fondo que había y que estaba destinado de los excedentes del petróleo. Imaginémonos, para entender los excedentes del petróleo, si calculaban que iba a estar a $30 el barril y se vendía a 42, entonces había un excedente de $12. Eso guardaban. ¿Y para qué guardaban? Los gobiernos anteriores guardaban para tener fondos para seguir pagando la deuda. Correa dijo entonces, no, esto es imposible. En lugar de estar pagando la deuda externa, nosotros vamos a pagar la deuda interna, es decir, salud, educación, bienestar, vamos a invertir en el país. Esto le trajo inmediatamente críticas desde afuera. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, le llamaron al presidente Palacio y le dijeron, ¿qué pasa, señor presidente? Su ministro de Finanzas está tratando de que no nos paguen la deuda. Entonces el presidente le llamó la atención al ministro Correa. Entonces el ministro Correa se mantuvo firme y dijo, es importante que nosotros no tengamos recursos, saldos disponibles para pagar la deuda externa, sino la deuda interna, y estos fondos del petróleo son nuestros. Entonces dijo, si no están de acuerdo con esto y hay muchas presiones, renuncio. Y renunció.
A partir de ahí todo el mundo se fijó y dijo, a ver, ¿quién es este economista? Parece interesante, por fin alguien está pensando en términos de país y no en términos de las multinacionales, ni de los fondos monetarios, ni del capital extranjero. Qué interesante. El gobierno de Palacio continuó con otros traspiés y ya empezó el periodo de preelectoral. Empezaron a aparecer algunos candidatos por ahí y entre esos fue candidatizado Rafael Correa. En torno a Rafael Correa se juntaron mucha gente de izquierda, de los distintos grupos de izquierda que... ¿Cuáles son esos grupos de izquierda? Que anteriormente, digamos, estaban existiendo. Por ejemplo, sectores del Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana, MRIG, el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, MRT, sectores del Partido Socialista Ecuatoriano. También apoyaron sectores de lo que había sido Alfaro Vive Carajo, ABC. También apoyaron grupos del Partido Comunista. Y así varios otros grupos más, que en este momento ya no recuerdo, pero que dijeron, tenemos que forjar una unidad y formar un gran frente. Y se constituyó en torno a la figura de Rafael Correa Delgado el movimiento Alianza País, es decir, una alianza de todos estos grupos, más otros sectores también. Entonces empezó la campaña apoyando muchos grupos, muchos sectores que no pertenecían ninguno a estos grupos, pero también que eran gente progresista, apoyaron. Mucha de la gente que estuvimos en los grupos y sectores vinculados con los llamados forajidos, se apoyó totalmente. Y entonces empezó a tener un apoyo masivo, grande. Se fueron constituyendo comités de Alianza País en varias ciudades, de tal forma que ya en el 2007 ya era una realidad y empezó el gobierno de Rafael Correa. Pero el Congreso Nacional, para ese momento llamado Congreso Nacional, era o estaba por la mayoría de todos los partidos tradicionales, es decir, Partido Conservador, que ya quedaban unos poquísimos, Partido Social Cristiano, la mayoría, Partido Sociedad Patriótica, que había sido del presidente Lucio destituido, partidos de la Izquierda Democrática, que ya estaban en proceso de desaparición, y así, el PRE del Bucarán y otros más. Todos ellos eran la mayoría. Entonces, a pesar de que esa mayoría existía, se logró que esa mayoría dé un viraje y llame a consulta popular para ver si se hace o no se hace una nueva constituyente, una nueva ley en definitiva, una nueva constitución. Entonces se logró eso. Y entonces prácticamente dejó de existir el Congreso, se avanzó hacia la con nueva constituyente. Ahí sí se tuvo amplia mayoría por parte del gobierno, digamos, del gobierno de Correa, y entonces se participó decididamente en Montecristi, elaborando una nueva constitución, quizás la más avanzada, la más progresista, no solo de Ecuador, sino de América Latina y en algunos casos del mundo. Por ejemplo, el tema de reconocer los derechos de la naturaleza. En esa es la única en el mundo. Por lo tanto, con esa constitución muy progresista, de nuevo empezaron sobre la nueva constitución a haber de nuevo elecciones. Y por supuesto ganó Correa abrumadoramente. Entonces, a partir de ahí se empezaron a dar los pasos a través de lo que ya no se llama Congreso sino Asamblea Constituyente, para que a la final esta nueva asamblea sea la que vaya definiendo las leyes que vayan concretizando aquella nueva constitución aprobada. ¿Qué significa eso? Si se dice que el agua es de todos y no puede ser un negocio, pues entonces hay que hacer una ley de aguas.
Si se dice que la comunicación tiene que ser libre y tiene que estar controlada para impedir que haya, digamos, insultos entonces tiene que haber una ley de comunicación, etcétera. Y entonces empezaron a hacer leyes. Y cuando la gente se dio cuenta que empezaron a hacer leyes, recién empezaron a darse cuenta que habían aprobado una constitución demasiado progresista. Y muchos grupos, los llamados, como les llama Correa, los grupos tradicionales, es decir, la partidocracia, fueron perdiendo cada vez más, no solo votos, sino perdiendo espacio, perdiendo terreno. Y entonces a partir de ahí empezó todos los medios de comunicación a convertirse en los nuevos voceros de toda esa partidocracia. Y entonces la bronca que ha desarrollado el gobierno en contra de estos medios de comunicación no solo es reconocido aquí, sino también en todo el mundo, a tal punto que ya en todo el mundo por fin empiezan a descubrir que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, se han convertido en los referentes de toda esa política tradicional y oportunista, en contra de los gobiernos progresistas. Todo esto es importante entenderlo, solamente es posible porque desde hace más de 40 años aquí en el país, Ecuador, también en Venezuela, también en Centroamérica, también en el Caribe y en toda América, fue desarrollándose toda una fuerza importante de lucha de los sectores sociales, campesinos, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, ecologistas, grupos de cultura, sectores indígenas, minorías que han sido siempre desplazadas, grupos de iglesia que fueron cambiando y transformándose, convirtiéndose en aliados de las luchas populares, nuevos sectores de obreros, etcétera. Fueron desarrollando sus luchas a lo largo de más de 40 años en toda América Latina, en medio de dictaduras y en medio de gobiernos neoliberales. En medio de eso, toda esa fuerza social posibilitó que en Venezuela salga adelante un gobierno progresista con Chávez, y en Ecuador con Correa, y en Bolivia con Morales, y en Paraguay también con Lugo, y en Brasil con Lula y después con Dilma Rousseff, y así, y lo mismo en Argentina con los Kirchner. Y entonces también así se ha ido impulsando, ¿no es cierto?, en varios países de América Latina y en Centroamérica, por supuesto, también en El Salvador, en Nicaragua. Entonces, realmente, estas fuerzas progresistas en todos los países, en casi todos los países de América Latina, han posibilitado que a partir de esta nueva etapa, de los años 2007, 2008, 2009, etcétera, se constituyan las fuerzas a nivel regional que por lo menos empiecen a decirle a Estados Unidos, que ha sido siempre el que metía las narices en todo, le digan, no, nosotros nos vamos a reunir aparte, sin usted. Se llama CELAC, Comunidad Latinoamericana, CELAC. Entonces esta CELAC, además de la UNASUR, además del grupo ALBA, etcétera, se han convertido realmente en ejes de una nueva política al interior de América Latina y por supuesto dentro de Ecuador, y nos hemos convertido en referentes. Referentes significa un foco de atención para Europa, porque en Europa están pasando lo que nosotros pasábamos hace 10, 15 años. Mire, el neoliberalismo estaba ocurriendo en Europa. Y entonces hay muchos grupos progresistas en Grecia, en Francia, en España, en Inglaterra, en todos los países y también en Estados Unidos, que en definitiva han dicho ya es el momento de actuar. Y tenemos como referencia a estos países, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, etc. Ese es en síntesis lo que se puede decir, lo que ha ido ocurriendo a nivel general, pero en una visión así esquemática nomás, desde los 2000 hasta el momento actual que estamos casi mediados del 2015. Ok.